Zulma Ivette, te doy la bienvenida al canal. El día de hoy vamos a estar probando los productos más virales de SheGlam. Aquí tenemos algunos y te voy a estar haciendo un maquillaje completo. Además vamos a estar aplicando unas técnicas que estoy aprendiendo en un curso de maquillaje profesional que estoy estudiando. Sé que este video va a estar muy completo, te va a encantar, así que sigue viendo. Si te gusta la moda, el maquillaje y los vlogs de vida diaria, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. También te invito a seguirme en mi Instagram y en mi TikTok me encuentras como zulma.ivette. Allá te muestro mucho más contenido. Mientras me maquillo, quiero irte platicando un poquito de mi experiencia en el curso que estoy tomando, que se llama Makeup Master Program de la escuela Online Makeup Academy. Por aquí te lo voy a estar dejando. Esta escuela se encuentra en la ciudad de Nueva York, pero actualmente tienen este curso también en el idioma español, además del inglés. Y también iremos viendo si los productos de SheGlam realmente son buenos, si vale la pena invertir tu dinero en ellos. Así que prepárate un cafecito o alguna bebida que te guste y comencemos. Ya tengo hidratada mi piel, así que voy a ponerme poco de protector solar porque aunque no esté afuera, las luces y todo eso nos afectan, entonces es muy importante. Y pues bueno, quiero contarte que cuando inicié este canal, si me sigues de ese tiempo y si no, pues aquí te lo voy a platicar. Yo hacía más maquillajes que moda, es algo que siempre me ha gustado. Desde los 12 años me metía de chismosa a unas clases de cultura de belleza de una compañera de trabajo de mi mamá. Ahí aprendí muchas técnicas de maquillaje y peinado, que hasta la fecha aún recuerdo algunas. Pero como tal no tengo un curso profesional sobre el tema, así que cuando vi este curso de maquillaje profesional que te incluye acceso ilimitado de por vida, así como las actualizaciones que haya durante ese tiempo y te dan un certificado, dije, de aquí soy. Como saben, desde hace aproximadamente 3 años me dedico 100% a las redes sociales. Casi 18 horas al día estoy creando contenido, así que no me queda mucho tiempo para otras cosas. Aunque este año me he organizado un poco mejor para separar viajes, salida con amigos, familia, esposo, incluso con mis mascotas. Y bueno, muchas cosas más recreativas que antes no lo podía hacer porque estaba 100% metida en la creación de contenido. También pude estudiar algunos cursos durante este año que les estuve platicando, porque siento que es algo que nos va a servir toda la vida. Quizás ahorita digas, no lo necesito tanto, pero créeme que lo harás. Antes de que se me pase, quiero decirte que la escuela nos estuvo dando un cupón de $100 de descuento que son súper buenos por si a alguna les interesa este curso. Y ahora sí empecemos a maquillarnos porque si no me agarro hable y hable, ya saben. El primer que voy a estar utilizando se llama Birthday Skin Primer. Y me llama mucho la atención porque tiene esta textura y además trae su palita. Entonces pues vamos a ver qué tal. Siempre he tenido tentación de agarrar algo así. Se ve de esta manera. Y pues vamos a colocarlo. No huele mal. Se siente una textura muy rica. Ay, se siente bien rico. Digo, obviamente hay que ver el cometido de un primer, que es que te tape poros, que te suavice la piel y demás. Pero hasta ahorita me gusta la textura. Algo que aprendí en este curso es que debemos corregir el color antes de aplicar base. Por ejemplo, en mi rostro, que tengo bastantes manchas muy oscuras, muy intensas. También va a depender la intensidad, es el color que vas a aplicar. Y tiene que ver también con los colores complementarios y demás, que ya después les explico más a detalle. Pero en conclusión, debo utilizar un corrector color naranja. Así que voy a estar utilizando estos de SheGlam. Vamos a ver qué tal. Traen su espejito y todo. Tienen estos colores. Y el que voy a aplicar es este. Entonces vamos a ver qué tal. Esto supuestamente va a neutralizar mi tono oscuro, porque anoche me desvelé mucho, entonces sí las tengo bien oscuras. Tengo algunas más, pero estas son las más potentes con las que batallo bastante. Entonces vamos a ver si funciona. La textura se siente súper bien, muy fácil de aplicar. Estoy aquí tratando de difuminarlo un poco, por eso es que estoy tardando. Pero bueno. Ahora sí vamos a aplicar la base. La que yo uso diariamente es esta. Ya casi se me termina, pero ahora quiero probar una nueva, que es esta. Es una muy viral en TikTok, se ve así.
es en formato crema. Le elegí en el mismo tono que uso la otra, que es el Sand. Aquí se los voy a dejar por si ustedes tienen un tipo de piel muy similar al mío. Aquí también te voy a estar dejando el nombre porque saben que la pronunciación no es lo mío. Se llama Skinfluencer Full Coverage, según yo, Foundation Balm. Dispénsenme, ya me voy a poner a estudiar, a repasar el inglés porque mi pronunciación está fatal. Y pues vamos a ver qué tal se ve. Viene sellada. Ok, se ve de esta forma. Para eso vamos a utilizar esta que nos envió SheGlam. Se ve así. Según el curso, yo debería tener una paleta y una palita para estar sacando todo este tipo de productos en crema para no infectar en otras partes, pero yo no lo tengo aún, no lo he comprado. Y como es producto para mi uso personal, pues voy a meter los dedos, pero no se debe hacer. Entonces, ay, vamos a ver, ok, así se siente. Ahí está la textura, se ve así. Creo que sí es fácil colocarla con este tipo de esponjita. Yo siempre utilizo la brocha porque siento que me da mayor cobertura, pero bueno, vamos a probarla con esto. Se supone que es una base en crema que tiene bastante cobertura. Entonces vamos a estarla probando. Y ya casi terminamos de colocarla, se ve muy bonita la piel. Yo sufro de mucha resequedad, mi piel es muy seca y es mixta porque solamente la nariz es como grasosa, pero todo lo demás soy muy seca y se ve muy hidratada la piel, se ve muy bonita. ¡Wow! Me gusta. Creo que este también va a ser de mi diario. Aquí obviamente le falta un poco porque aquí ya vamos a aplicar corrector más adelante, pero se ve muy bien. Me tapa la mayoría de mis imperfecciones porque yo las tengo bien potentes, mis manchitas. Entonces, wow, me gusta, me gusta. ¿Qué van opinando ustedes? Váyanmelo dejando en los comentarios. Mientras se asienta un poquito la base, porque yo tiendo a oxidar las bases, entonces vamos a ver si cambia el color o no. Pedí el color nude también, pero me arriesgué ahorita poniéndome este. Dije después probamos el color nude a ver cuál me queda mejor. Y pues te quiero seguir platicando un poquito de por qué me llamó la atención esta escuela. Y sobre todo, como te dije hace rato, es que yo no tengo mucho tiempo libre. Entonces lo que más me gustó de esta escuela es que tienes acceso ilimitado de por vida. Y lo recalco mucho porque en unos cursos que hice este año ya no alcancé a terminar, me faltó como una semana y se cerró. Y en este, por ejemplo, si ya pasaron 3, 6, un año, puedes seguir teniendo acceso, no importa. Y sobre todo algo muy importante es que tienen un tutor personalizado para ti individualmente, pero esto es de por vida. O sea que si tú terminaste o finalizaste ya tu curso y quieres volver a repasar, puedes volver a las clases a repasarlas una y otra vez cada vez que tú le necesites, pero también vas a tener el tutor toda la vida. Entonces eso es algo, o yo creo que la única escuela que lo maneja, entonces me parece súper padre, porque si tú ya estás en la práctica, ya eres maquilladora, tienes tus clientes, te surge alguna duda o cualquier cosa, puedes volver al curso y consultarla a un tutor directamente o simplemente ver algún apunte que tengas y demás. Entonces siento que eso es una súper ventaja. Llevo casi un mes estudiando este curso, no sé todo, ¿verdad? Todavía me falta muchísimo, pero lo que me ha encantado es que está muy completo porque te habla desde el kit básico que necesitas, desde tus brochas, maquillaje y todo que debes de tener en tu equipo, hasta, por ejemplo, colorimetría, tipos de rostro, tipos de piel, tonos, etnias. También hablan mucho de la higiene, de cómo lavar tus brochas, cómo desinfectar todo tu material. También de las medidas ahorita con todo esto de la pandemia. También son muy específicos en eso. Tienen una clase completa para eso, para que tú vayas preparada, para que le des confianza a tus clientes si es que tú quieres ser maquillador profesional. En mi caso, yo solamente lo estoy estudiando para traerles contenido de más calidad, contenido de más valor.
y porque siempre me ha gustado el maquillaje, pero nunca había tenido como este empujoncito de un estudio, así que lo estoy estudiando simplemente para mí. No pienso, o por lo menos en este momento no pienso tener como clientas para maquillar, pero pues si sale alguna, ahí me dejan en los comentarios si quieren que las maquille para practicar. Pero bueno, ahora sí continuamos. Ahora me voy a poner corrector. Algo que me di cuenta también es que mi rostro es diamante, tiene como esta forma así, luego así, no sé, un poco extraña, pero a la vez como combinado con redondo. Recuerden que no todas encajamos exactamente en cierto molde. Yo siempre creí que mi rostro era ovalado o redondo o cuadrado, porque también tiene como esta forma, pero ya viendo bien las dimensiones y demás, soy diamante, un poquito mezclado con redondo, pero bueno. ¿Para qué nos sirve esto? Para la forma de que debemos contornear. Yo contorneaba de una forma muy diferente, entonces vamos a hacer la que señala el curso para rostro diamante, y para eso voy a ocupar este de SheGlam y este es un tono oscuro, déjenme ver el tono. Este es un Golden Sun, se ve así. Tengo mucha tentación de usar esto, se ven muy bonitos. Y en el tono claro voy a usar el Madeleine, a ver si se ve ahí un poquito. Es este ya lo tengo, así que este no lo vamos a utilizar, nada más quiero que lo vean. Ahí está, vean, se ve así. Este es el que yo uso regularmente, acá lo tengo, ya está un poquito fellito, pero me sirve perfecto. Entonces vamos a estar utilizando estos dos, y el Madeleine nuevo lo vamos a guardar para otra ocasión. Si puedo, aquí tengo una fotito de cómo se debe contornear, entonces vamos a comenzar. Dice que debemos de colocar como uno así y luego así un poco. Entonces sería, bueno, voy a colocar unos puntitos. Y dice que esto lo debo hacer como desde acá, entonces sería como de aquí hacia la boca, porque también decía que depende si tenemos una frente amplia, si tenemos muy larga esta parte, muy larga la boca, la nariz y demás. Entonces son bastantes cosas las que debemos de ver cuando maquillamos a alguien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a utilizar nada más este lado para ver si hay alguna diferencia, y ese es todo lo que ocuparía para oscuro. Bueno, voy a colocar un poquito aquí y ahorita lo difuminamos. Y en las partes claras dice que debe ser un poco aquí en la frente, como un triangulito. Ahí tiene un triángulo, pero lo vamos a poner así. Dice que un poco aquí en esta parte, y que si tiene tu cliente o tú tienes un huesito levantado, obviamente no lo vas a resaltar, entonces hay que tener cuidado. Y si tienes una barbilla muy pronunciada, tampoco. Yo la tengo media, entonces pues vamos a ver, así se vería el contour. Y así se ve el rostro. Quizás no se ve en cámara, pero me está encantando la textura que tiene mi piel. Se ve mucha luminosidad, pero no brillosa. Entonces se ve muy bonita mi piel. Creo que aplicando todas las técnicas que estoy aprendiendo más los productos de SheGlam, 100%. Ahora voy a utilizar otro producto súper viral, que son los polvos translúcidos, los Insta Ready, que supuestamente es contra el agua y demás. Yo ya tengo aquí abiertos porque llevo más de 6 meses utilizándolos, entonces no los vamos a abrir, así que vamos a ver qué tal. Tiene dos partes. En la parte de arriba tiene este espejo y tiene este que es un poquito más compacto, no sé si se alcance a ver, y abajo tiene polvos sueltos. Tienen de varios tonos, además del translúcidos. También pedí otro tono, pero ahorita vamos a utilizar los translúcidos. Y pues este te cuento que cuando yo lo compré hace como 6 meses, digo que tengo usándolo, no me gustó nada. Sentía que parecía Morticia de los Locos Adams, que era una cosa exagerada de blanco.
pero ya llevo probándolo este tiempo y debe ser muy poco. Te recomiendo que esta parte compacta lo utilices en la parte de arriba y la parte de polvos sueltos lo utilices en las demás partes que quieras pues matificar y demás. Y te va a servir mucho, eso sí, si vas a tomarte muchas fotos en la noche y demás, trata de utilizar muy poco porque sí puede llegar a verse así como que el flashback, así como que todo blanquizco, entonces para que tengas cuidado y pues vamos a colocarlos. Ahora me voy a brincar un poquito del rostro, me voy a las cejas, vamos a utilizar este. Creo que ahí se ve un poco mejor, tiene dos lados, un lado es un plumín que se ve de esta forma y del otro lado tiene un retráctil así de esta forma. Este es el que voy a utilizar porque es el que utilizo normalmente, entonces estoy más familiarizada. Como saben, yo soy cejona, no necesitaría gran cosa, pero tengo una pequeña cicatriz en esta parte de cuando fui porrista, que esa historia ya se las he contado varias veces, pero bueno, vamos a empezar. Ahora vamos con las sombras. Voy a utilizar esta de Wonka Bar, trae su espejo y ahorita hice como que lo agarré y le encajé la uña ahí, por eso se ve así. Pero los colores se me hacen muy bonitos, muy otoñales, así que vamos a empezar con los ojos. Voy a colocar un poco de este tono en la parte de acá abajo y también voy a poner un poquito en la orillita de este tono oscuro. Ahora solo voy a agregar un poco de iluminador, voy a utilizar este, se llama Glow Globe y tiene, vean, estos colores. Vamos a... se ve de esta forma, se ve muy brillosito, lo voy a colocar en la parte de aquí, de acá, también en el arco y un poquito en la nariz. Lo siguiente que quería colocarme era pestañas postizas, pero lo voy a dejar para otro videito porque me quiero poner estas que tienen maripositas. De todas maneras las saco para que las vean. ¡Wow! Trae este incluido. ¡Ay, ya me dieron ganas! Ya vi unas rosas. Son como muy... Vean. A ver, les quito esto. Estas tienen maripositas. Estas tienen puntitas, perdón, estas tienen puntas rosas. No sé si se alcancen a ver. Y estas ya son un poquito más comunes. Pero yo creo que lo vamos a dejar para otro video donde hago un maquillaje así más de color. En este vamos a dejarlo natural, pero pues se ven súper. Ahora voy a enchinar mis pestañas. Yo utilizo estos. Yo veo que muchas utilizan la cuchara. Yo nunca he podido, así que vamos con nuestro enchinador. Me gusta hacerlo de esta forma. Ahora procedemos a colocar el rímel. Este es el que voy a utilizar, pero yo ya tengo uno aquí, que es el que he estado usando por bastante tiempo. Me gusta mucho, tiene dos lados. De este lado es para alargar, tiene así. Y del otro lado tiene un poquito más gordito para dar volumen. Me gusta mucho, es el que uso así yo creo que todos los días, bueno, cada que me maquillo, porque este incluso si no me enchino las pestañas se ven muy bien, me gustan mucho y pues vamos a colocarlo. Me gusta utilizar primero este lado para alargar y debe ser desde abajo de tus pestañas, tu espejo debe estar abajo, eso va a ayudar a que las puedas colocar mucho mejor. Desde donde nacen. Ahora sí vamos con este lado y aquí voy a poner un poquito de arriba nada más para que tenga una capita y ahora sí desde abajo hacia arriba. Y se ven así, vean el efecto que tiene, o sea, no he cortado el video ni nada, así se ven.
amo este rímel, es el que uso mucho porque vean qué bonitas se ven. Este aquí nada más tiene una sola capa que es del otro lado, pero si agregamos esta, cambia totalmente. Me encanta. Como ven, ya terminamos los ojos, algo súper natural. Ahora voy a colocar el rubor, voy a estar probando este. Tengo muchas ganas de probarlo, se ve así, con esta puntita. Nunca he usado algo así, he visto que también este tipo de tintas las usan para los labios, pero este específicamente es rubor. Este es el tono, a ver, déjense los acerco, se llama Devoted o Devoted o como se pronuncia, ya saben. Así que vamos a colocarlo de los labios hacia arriba. Voy a poner 1, 2 y 3. Creo que con esos es suficiente. Creo que me pasé un poco, pero bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Está súper pigmentado, entonces yo creo que con una sola gotita hubiera bastado, pero bueno, ya ni modo. Vamos a difuminarlo. Y así se va viendo el maquillaje. La verdad es que me gusta sobre todo la piel, cómo se ve. Y por último vamos a aplicar este delineador de labios y lipstick. Es en color un poco café oscuro. Si no me gusta pues me lo quito, pero vamos a probarlo. De este lado tiene el delineador. Es un poco grueso. Y del otro lado tiene este. A ver ahí. Creo que ahí ya enfocó bien. Se ve así. Y pues vamos a ver. Voy a delinear primero. Voy a ver si me sale porque casi nunca me delineo. Listo, así se ve. Ahora voy a colocar el otro lado. La verdad es que no me desagrada tanto el color de los labios. No es un color que yo usaría normalmente, pero se siente muy cremosito. Hago acercamiento. Se ve muy cremosito y me gusta porque al delinearlo pues le da mejor forma a los labios. Es algo que no suelo hacer, pero que creo que voy a empezar. Y así se ve el maquillaje. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí me encanta cómo se ve mi piel. También siento que ayudó bastante las nuevas técnicas que estoy utilizando. Voy a seguir estudiando y después vamos a estar haciendo más maquillajes por aquí. A mí me encantan los productos de SheGlam, siento que pasaron la prueba totalmente, les doy 100% de 10, me encantan, llevo usándolos más de 2 años y me encantan, pero el día de hoy estuvimos probando nuevos productos como el de la ceja, esta base. Quiero probarlos uno a uno con más detalle, obviamente para decirles mi puntuación final. Pero el día de hoy les doy 10 de 10 y recuerda seguirme en mi Instagram y también en mi TikTok. Allá me encuentras como Zulma.ivette, allá te voy a estar haciendo reseñas más detalladas de cada uno de estos productos. Y también te voy a dejar un cupón por aquí si es que a ti te gusta algo. En la descripción voy a estar dejando todo lo que estuve utilizando el día de hoy. También te voy a estar dejando en la descripción el link directo al curso que estoy tomando en la escuela de Online Makeup Academy. Me encanta. Y también te voy a estar dejando el cupón de los $100 de descuento para que aproveches. También te lo voy a estar dejando aquí nuevamente en la pantalla. Esta escuela no solamente maneja cursos de maquillaje, también tiene de efectos especiales, así como en las películas. También manejan peinado y otro tipo de cursos, así que puedes ir a darte una vuelta y ver qué te interesa. Y si estás inscrito en cualquiera de estos cursos, además tendrás acceso a una tarjeta Pro que te va a dar 40% de descuento en los socios de Friends Beauty y Nigel Beauty, que son las marcas NYX, Makeup Forever, Anastasia Beverly Hills, Beauty Blender y muchas otras más, así que también puedes aprovechar estos descuentos. Y recuerda que si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios y yo con gusto voy a estarlas contestando. También déjame en los comentarios si te gustaría que hiciéramos más maquillajes aquí en el canal o en cualquiera de mis redes sociales. Yo quiero practicar mucho y pues ahorita quise un maquillaje más neutro, más natural, muy otoñal, porque ya saben que a mí me encantan los maquillajes por este estilo, pero también quiero atreverme con otros diferentes, así que ahí me lo dejas. Espero que te haya gustado mucho este video, tanto como a mí, que fue un poquito más de platiquita, maquillaje, reseñas y todo eso, y nos vemos en el próximo video. Bye.